Las leyes del éxito. Tercera lección. Seguridad en uno mismo. Puede hacerlo, si cree que puede. Antes de acercarnos a los principios fundamentales en los que se basa esta lección, sería bueno que tuviera en cuenta practicarlos. Aquí se ofrece los descubrimientos de más de 25 años de investigación y que tiene la aquiescencia de los científicos más importantes del mundo, hombres y mujeres, que han probado cada uno de los principios implicados. El escepticismo es un enemigo mortal del progreso y el desarrollo personal. Si va a enfocar esta lección con la sensación de que fue escrita por algún teórico de 3 al 4 que nunca ha comprobado los principios en los que se basa, ya puede dejar este libro y detenerse aquí mismo. Ciertamente, estos no son tiempos para el escéptico, porque esta es una era en la que se han descubierto y utilizado más leyes de la naturaleza que en toda la historia de la humanidad. En 3 décadas hemos sido testigos del dominio de los aires, hemos explorado el océano, prácticamente hemos eliminado las distancias en la Tierra, hemos aprovechado el rayo y hecho que haga girar las ruedas de la industria. Hemos conseguido que crezcan 6 briznas de hierba ahí donde antes solo crecía una y tenemos una comunicación instantánea entre las naciones del mundo. Verdaderamente, esta es una era de iluminación y desarrollo, pero apenas hemos empezado a arañar la superficie del conocimiento. No obstante, cuando hayamos abierto la puerta que conduce al poder secreto que reside en nuestro interior, este nos proporcionará los conocimientos que harán que todos los descubrimientos anteriores por comparación, caigan en el olvido. El pensamiento es la forma de energía más organizada que el hombre conoce, y esta es una era de experimentación e investigación que, sin duda, nos aportará una mayor comprensión de esa fuerza misteriosa llamada pensamiento que yace en nuestro interior. Ya hemos averiguado lo suficiente sobre la mente humana como para saber que una persona puede desprenderse de los efectos acumulados de miles de generaciones de miedo, con la ayuda del principio de la autosugestión. Hemos descubierto que la persona que domina el miedo puede avanzar hacia el éxito en prácticamente cualquier iniciativa, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan por derrotarla. La seguridad en uno mismo, comienza con la eliminación de ese demonio llamado miedo, que se sienta sobre el hombro de la persona y le susurra al oído, no puedes hacerlo, tienes miedo de intentarlo, tienes miedo de la opinión pública, tienes miedo de fracasar, tienes miedo de no tener la capacidad de hacerlo. Este demonio del miedo está siendo arrinconado. La ciencia ha encontrado un arma letal con la que podemos eliminarlo, y esta lección sobre la seguridad en uno mismo la ha traído para usted, para que la utilice en su batalla contra el enemigo número 1 de su progreso. Los 6 miedos básicos de la humanidad. Toda persona hereda la influencia de los 6 miedos básicos. Dentro de estos 6 miedos, se pueden englobar los miedos menores. Aquí se enumeran los 6 miedos básicos o principales, y se describen las fuentes de las que se cree que emanan. Los 6 miedos básicos son: 1. El miedo a la pobreza. 2. El miedo a la vejez. 3. El miedo a las críticas. 4. El miedo a la pérdida del amor de alguien. 5. El miedo a la mala salud. 6. El miedo a la muerte. Estudie la lista, haga un inventario de sus propios miedos y determine bajo cuál de los 6 encabezados se puede clasificar. Todo ser humano que ha alcanzado la edad del entendimiento está atado, en alguna medida al menos a uno de estos 6 miedos básicos. Como un primer paso para la eliminación de estos 6 males, examinemos las fuentes de las que los hemos heredado. Herencia física y social. Todo lo que el ser humano es, tanto física como mentalmente, lo adquirió a través de 2 formas de herencia, una de ellas se conoce como herencia física y la otra como herencia social. A través de la ley de la herencia física, el hombre ha evolucionado desde la ameba, una forma animal unicelular, pasando por las etapas de desarrollo, correspondientes a todas las formas animales que hay sobre la Tierra, incluyendo aquellas de las que se sabe que existieron pero que actualmente están extintas. Cada generación por la que el hombre ha pasado, ha añadido a su naturaleza algo de las características, los hábitos y la apariencia física de dicha generación. La herencia física del hombre, por lo tanto, es una colección heterogénea de muchos hábitos y formas físicas. Parece haber poca duda, o ninguna, de que aunque los 6 miedos básicos del hombre no podrían haber sido adquiridos por herencia física pues son estados mentales y, por lo tanto, imposibles de transmitir a través de la herencia física. Es evidente que, a través de la herencia física, se ha proporcionado un lugar de alojamiento de lo más favorable para ellos.
Es un hecho conocido, por ejemplo, que todo el proceso de la evolución física se basa en la muerte, la destrucción, el dolor y la crueldad, que el transporte de los elementos de la Tierra, en su ascenso por la evolución se basa en la muerte de una forma de vida para que otra forma superior pueda subsistir. Toda vegetación vive comiendo los elementos del suelo y del aire. Todas las formas de vida animal viven comiendo alguna otra forma más débil, o alguna forma de vegetación. Las células de toda vegetación tienen un nivel de inteligencia sumamente elevado, al igual que las de toda forma de vida animal. Indudablemente, las células animales de un pez han aprendido, a través de la amarga experiencia, que el grupo de células animales conocido como depredador marino, ha de ser muy temido, por el hecho de que muchas formas animales, incluida la mayoría de seres humanos, vivan alimentándose de animales más pequeños y débiles. La inteligencia celular de estos animales que penetra en el hombre y se vuelve parte de él, lleva consigo el miedo que es la consecuencia de la experiencia de haber sido comidos vivos. Esta teoría podría parecer descabellada y, de hecho, podría no ser cierta, pero al menos es una teoría lógica, como mínimo. El autor no pone ningún énfasis particular en ella, ni tampoco insiste en que explique ninguno de los 6 miedos básicos. Existe otra explicación mucho mejor de la fuente de estos miedos, la cual procederemos a examinar comenzando con una descripción de la herencia social. Con mucho, la parte más importante de la constitución del hombre llega a él a través de la ley de la herencia social, y este término hace referencia a los métodos mediante los cuales una generación impone en las mentes de la generación siguiente su control inmediato de las supersticiones, creencias, leyendas e ideas que ella, a su vez, heredó de la generación precedente. Se debería entender que el término herencia social se refiere a cualquiera de las fuentes a través de las cuales una persona adquiere conocimientos, como son la educación religiosa y la de cualquier otra naturaleza, la lectura, las conversaciones, la narración de cuentos y todo tipo de inspiración de pensamientos que provenga de lo que suele entenderse como experiencias personales. A través del funcionamiento de la ley de la herencia social, cualquiera que tenga el control de la mente de un niño puede sembrar en ella, mediante una enseñanza intensa, cualquier idea sea verdadera o falsa, de manera tal que el niño la aceptará como cierta y ésta pasará a formar parte de su personalidad, al igual que cualquier célula u órgano de su cuerpo físico, e igualmente difícil de cambiar en su naturaleza. Recuerde, que cuando se cita con otra persona, asume la responsabilidad de la puntualidad, y que no tiene derecho a retrasarse ni un solo minuto. Es a través de la ley de la herencia social, como el evangelista siembra en la mente del niño, dogmas, credos, y ceremonias religiosas demasiado numerosos para ser descritos, sosteniendo dichas ideas ante su mente hasta que ésta las acepta, y las graba para siempre como parte de su creencia irrevocable. La mente de un niño que no ha llegado a la edad del entendimiento general, durante un periodo promedio, pongamos, de los 2 primeros años de su vida, es plástica, está abierta, limpia y libre. Cualquier idea que siembre en una mente así, alguien en quien el niño confíe, echará raíces y crecerá, por así decirlo, de manera tal que nunca podrá ser erradicada o eliminada, sin importar cuán opuesta a la lógica o a la razón sea. Muchos entusiastas de la religión afirman que pueden implantar los dogmas de su religión tan profundamente en la mente de un niño, que no puede haber en ella lugar para ninguna otra religión, ni en forma, total ni parcial. Estas afirmaciones no son totalmente exageradas. Mediante esta explicación de cómo opera la ley de la herencia social, el estudiante estará preparado para analizar las fuentes de las que el ser humano hereda los 6 miedos básicos. Además, cualquier estudiante excepto aquellos que todavía no hayan crecido lo suficiente para examinar la verdad que pasa por los rincones predilectos de sus propias supersticiones, puede comprobar la solidez del principio de la herencia social, tal como se aplica aquí a los 6 miedos básicos, sin salirse de sus propias experiencias personales. Por suerte, prácticamente todas las pruebas que se ofrecen en esta lección son de una naturaleza tal, que todo aquel que busque sinceramente la verdad podrá determinar por sí solo si son razonables o no. Al menos por el momento, deje de lado sus prejuicios y sus ideas preconcebidas, claro que siempre podrá volver atrás y recuperarlos, mientras estudiamos el origen y la naturaleza de los 6 peores enemigos del hombre, los 6 miedos básicos. Empezando por, el miedo a la pobreza.
Hace falta valor para decir la verdad sobre el origen de este miedo y más valor todavía, quizá, para aceptarla una vez que se ha dicho. El miedo a la pobreza surgió de la tendencia hereditaria del ser humano a aprovecharse económicamente de los demás. Casi todas las formas animales inferiores poseen instinto, pero en apariencia no tienen la capacidad de razonar y pensar, por ende, se atacan unos a otros físicamente. El hombre con su sentido superior de la intuición, el pensamiento y la razón, no devora a otros hombres físicamente, pero obtiene una mayor satisfacción devorándolos económicamente. De todas las eras, del mundo de las que sabemos algo, la era en que vivimos parece ser la del culto al dinero. Una persona se considera menos que el polvo de la tierra si no puede exhibir una importante cuenta bancaria. Nada provoca tanto sufrimiento y humillación en el hombre como la pobreza. No es de extrañar que le tenga miedo. A través de una larga lista de experiencias heredadas con el hombre animal, el ser humano ha aprendido que no siempre puede confiar en dicho animal cuando se trata de asuntos de dinero u otras muestras de posesiones terrenales. Muchos matrimonios tienen su inicio, y a menudo también su final, únicamente sobre la base de la riqueza atesorada por una de las partes implicadas, o de ambas. No es de extrañar que los juzgados de divorcio estén tan ocupados. La palabra sociedad bien podría escribirse, sociedad, porque está inseparablemente asociada al dinero. Tan ansioso está el hombre por poseer riqueza, que la adquirirá de cualquier forma posible. Si puede lo hará con métodos legales y, si no, lo hará con otros métodos. El miedo a la pobreza es algo terrible. Una persona es capaz de asesinar, robar, violar físicamente o cometer otro tipo de violación sobre los derechos de los demás y, aún así, seguir estando bien considerada por otras personas, siempre que no pierda su riqueza. La pobreza, por ende, es un crimen, una especie de pecado imperdonable. No es de extrañar que el hombre la tema. Todo código de leyes en el mundo es una prueba de que el miedo a la pobreza es uno de los 6 miedos básicos de la humanidad. Pues en todo libro de leyes se pueden encontrar diversas y variadas normas pensadas para proteger a los débiles de los más fuertes. Invertir tiempo intentando demostrar que el miedo a la pobreza es uno de los temores heredados del ser humano, o que este miedo se origina en la naturaleza humana de engañar a otras personas, sería como intentar demostrar que 3 por 2 es 6. Obviamente, ningún hombre le temería jamás a la pobreza si tuviera alguna base para confiar en los demás, pues hay todo tipo de alimentos, cobijo, ropa y lujos suficientes para cubrir las necesidades de todos los seres humanos que pueblan la tierra. Y todas estas bendiciones las podrían disfrutar todas las personas, si no fuera por el canallesco hábito del hombre de intentar expulsar a todos los demás cisnes del canal, incluso cuando ya tiene todo lo que necesita, y más. El miedo a la vejez. Este temor surge, principalmente, de dos fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo lugar, siendo de lejos, la fuente más corriente de su origen, de las enseñanzas falsas y sectarias que han sido mezcladas también con el infierno y con los purgatorios y otras pesadillas. Los seres humanos han aprendido a temer a la vejez porque ésta significaba la aproximación a otro mundo, posiblemente mucho más horrible que este, el cual ya se considera bastante malo. En el miedo básico a la vejez, el ser humano tiene dos razones muy sensatas para mostrar esa aprensión, una que surge de la desconfianza de los demás, los cuales podrían arrebatarle los bienes terrenales con que cuenta, y otra que emana de las terribles imágenes del mundo que vendrá, las cuales fueron sembradas de forma profunda en su mente a través de la ley de la herencia social, mucho antes de que él llegara a poseer dicha mente. ¿Acaso habría de sorprender que el hombre tema a la aproximación de la vejez? El miedo a las críticas. Podría resultar difícil, acaso imposible, determinar claramente cómo adquirió el hombre este miedo básico, pero una cosa es segura, que está muy desarrollado en él. Algunos creen que este temor hizo su aparición en la mente del hombre en la época en que surgió la política. Otros creen que su fuente puede encontrarse no mucho antes de la primera reunión de una organización femenina conocida como Club de Mujeres. Otra escuela de humoristas atribuye su origen a los contenidos de la Biblia, en cuyas páginas abundan unas formas de crítica sumamente mordaces y violentas. Si esta última afirmación es correcta, y si quienes creen literalmente en todo lo que encuentran en la Biblia no se equivocan,
Entonces Dios es el responsable del miedo inherente del ser humano a las críticas puesto que él hizo que la Biblia se escribiera. Este autor, dado que no es humorista, ni profeta, sino una persona corriente, se inclina a atribuir el miedo básico a las críticas a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo impulsa. No solo a arrebatar a los de su misma especie sus bienes y mercancías, sino también a justificar sus actos mediante la censura al carácter de los demás. El miedo a las críticas adopta muchas formas distintas, la mayoría de las cuales son de naturaleza frívola y trivial, incluso hasta el punto de acabar siendo infantiles. Los hombres calvos, por ejemplo, lo son por su miedo a las críticas. Sus cabezas se tornan calvas debido a la protección de sombreros con cintas que aprietan y cortan la circulación en las raíces del cabello. Los hombres no llevan sombrero porque realmente lo necesiten o por comodidad, sino principalmente porque todo el mundo lo hace, y si la persona se conforma y sigue la costumbre, no vaya a ser que alguien la critique. Las mujeres rara vez son calvas, o tienen poco pelo porque llevan sombreros sueltos, cuyo único propósito es dar una apariencia. Pero no se imagine que las mujeres estén libres del miedo a las críticas asociadas a los sombreros. Si cualquier mujer afirma ser superior al hombre en referencia a este temor, pídale que se pasee por las calles llevando un sombrero de 1 o 2 temporadas anteriores. En toda alma se ha depositado la semilla de un gran futuro, pero dicha semilla jamás podrá germinar, ni mucho menos crecer hasta la madurez, si no es prestando un servicio útil. Los fabricantes de todo tipo de ropa, no han tardado en capitalizar este miedo básico a las críticas que es una maldición para la humanidad. Cada temporada, se puede observar que los estilos de varias prendas de vestir cambian. ¿Quién establece los estilos? Desde luego, no es el comprador, sino el fabricante. Porque cambian los estilos con tanta frecuencia. Obviamente, estos cambios se realizan para que el fabricante pueda vender más. Por esa misma razón, los fabricantes de automóviles, salvo contadas excepciones, cambian los estilos cada temporada. El fabricante de ropa sabe cuánto teme el animal humano llevar una prenda de vestir pasada de moda respecto a lo que se lleva ahora. ¿No es esto cierto? ¿Acaso no lo respalda su propia experiencia? Hemos estado describiendo la forma en que se comporta la gente bajo la influencia del miedo a las críticas, tal como se aplican a las cosas insignificantes y frívolas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano bajo este temor cuando tiene que ver con asuntos más importantes que afectan a las relaciones humanas. Tomemos como ejemplo, a prácticamente cualquier persona que haya alcanzado la edad de madurez mental, entre 35 y 40 años de edad, como promedio general, si uno pudiera leer su mente, descubriría en ella una incredulidad muy marcada acerca de la mayoría de historias que se transmiten de carácter religioso, y una actitud de rebeldía hacia ellas. Fuerte y poderoso es el miedo a las críticas. Hubo una época, y no muy lejana, en la que la palabra descreído significaba la ruina para aquel a quien se aplicara. Por lo tanto, es patente que no faltan motivos para que el ser humano tema a las críticas. El miedo a la pérdida del amor de alguien. La fuente en la que se origina este miedo necesita poca descripción, pues es evidente que surgió de la inclinación humana de robarle la pareja al otro, o, al menos, de tomarse libertades con ella, sin que su legítimo amo y señor lo supiera. Por naturaleza, todos los hombres son polígamos, pero la afirmación de esta verdad es negada, por supuesto, por quienes son demasiado viejos para funcionar sexualmente con normalidad, o bien, por una u otra razón, han perdido el contenido de ciertas glándulas responsables de la tendencia del varón hacia la pluralidad del otro sexo. No puede haber muchas dudas de que los celos y todas las otras formas similares de esquizofrenia, en mayor o menor grado, surgieron del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. De todos los locos cuerdos, estudiados por este autor, el representado por un hombre que está celoso de alguna mujer, o por una mujer que está celosa de algún hombre, es el más raro y extraño. Afortunadamente, el autor solo ha tenido una experiencia personal de este tipo de locura, pero de ella aprendió lo suficiente para afirmar que el miedo a la pérdida del amor de alguien es uno de los más dolorosos, sino el más doloroso, de los 6 miedos básicos. Y me parece razonable añadir que este temor hace más estragos en la mente humana que cualquiera de los demás, y a menudo ha desembocado en formas más violentas de locura permanente. El miedo a la mala salud. Este temor tiene su origen, en gran medida,
en las mismas fuentes de las que derivan el miedo a la pobreza y a la vejez. El miedo a la mala salud debe estar estrechamente asociado a la pobreza y la vejez porque también desemboca en la frontera de los mundos terribles, que el ser humano desconoce, pero de los que ha oído algunas historias inquietantes. Este autor tiene serias sospechas de que, quienes se dedican al negocio de vender métodos para mantener la buena salud, han tenido mucho que ver con que el miedo a la enfermedad se mantenga vivo en la mente humana. Por más tiempo del que la raza humana es capaz de registrar, el mundo ha conocido múltiples y diversos tipos de terapias y proveedores de salud. Si una persona se gana la vida manteniendo sana a la gente, me parece natural que utilice todos los medios a su alcance para convencerla de que necesita sus servicios. Por ende, es posible que, con el tiempo, esas personas transmitan por herencia el miedo a la mala salud, el miedo a la muerte. Para muchos, este es el peor de los 6 miedos básicos, y la razón es evidente, incluso para el estudiante anecdótico de psicología. Las terribles punzadas del miedo asociado a la muerte pueden atribuirse directamente al fanatismo religioso. Esta fuente es más responsable de este temor que la combinación de todas las demás. Los llamados paganos, no tienen tanto miedo a la muerte como los civilizados, especialmente esa porción de la población civilizada, que está bajo la influencia de la teología. Durante cientos de millones de años, el hombre se ha estado haciendo las preguntas, aún sin responder, quizá porque no se puedan contestar, ¿de dónde, y a dónde, de dónde vengo y a dónde iré después de la muerte? Los miembros de la raza humana más astutos e ingeniosos, así como los honestos pero crédulos, no han tardado en ofrecer respuestas a estas preguntas. De hecho, responder a estas preguntas se ha convertido en una de las llamadas profesiones eruditas, a pesar de que se requiere muy poca educación para entrar en ellas. Observa ahora, ¿cuál es la mayor fuente del origen del miedo a la muerte? Entra en mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas, y paga mi salario, y yo le daré un billete que le permitirá entrar directamente en el cielo cuando muera, dice el líder de una forma de sectarismo. Quédese fuera de mi tienda, dice el mismo líder, e irás directamente al infierno donde arderás durante toda la eternidad. Aunque es posible que en realidad el autodenominado líder no sea capaz de proporcionar un salvoconducto al cielo ni, por falta de dicha provisión, de hacer que el desafortunado buscador de la verdad descienda a los infiernos. La posibilidad de lo segundo parece tan terrible que se apodera de la mente y crea el miedo de los miedos, el miedo a la muerte. En realidad, ninguna persona sabe, y ninguna persona ha sabido jamás, cómo es el cielo o el infierno, o si dichos lugares existen, y esta falta de conocimiento claro, abre la puerta de la mente humana para dejar que el charlatán entre y controle dicha mente con su provisión de prestidigitación y toda clase de trucos, engaños y fraudes. La verdad es, ni más ni menos, esta que nadie sabe y nadie ha sabido jamás de dónde venimos al nacer y a dónde vamos al morir. Cualquier persona que afirme lo contrario, o se está engañando a sí misma, o es una impostora consciente que hace un negocio de vivir sin ofrecer un servicio de valor aprovechándose de la credulidad humana. No obstante, he de decir en favor de estas personas que la mayoría de quienes se dedican a vender entradas al cielo, en realidad no solo creen que saben dónde está el cielo, sino también que sus credos y fórmulas ofrecen un pasaje seguro a todo aquel que los siga. Esta creencia puede resumirse en una palabra: credulidad. Los líderes religiosos generalmente hacen la declaración general y tajante de que la actual civilización debe su existencia al trabajo realizado por las iglesias. Este autor, en lo que a él respecta, está dispuesto a aceptar que estas afirmaciones son correctas, si al mismo tiempo, se le permite añadir que, incluso si lo que afirman es verdad, los teólogos no pueden jactarse de gran cosa. Pero no es cierto, no puede serlo, que la civilización se haya desarrollado debido a los esfuerzos de las iglesias organizadas y los credos, si con el término civilización nos estamos refiriendo al descubrimiento de las leyes naturales, y a los diversos inventos de los cuales el mundo es el actual heredero. La opinión de este autor es que, si los teólogos desean reclamar esa parte de la civilización que tiene que ver con la conducta del ser humano con los demás, son perfectamente libres de hacerlo, pero si, por otro lado, pretenden atribuirse el mérito por todos los descubrimientos científicos de la humanidad, se me permita protestar enérgicamente. Difícilmente basta con afirmar que la herencia social es el método mediante el cual,
El ser humano reúne todos los conocimientos que llegan a él a través de los 5 sentidos. Es más acertado señalar cómo funciona la herencia social, en todas las aplicaciones distintas que sean necesarias para darle al estudiante una amplia comprensión de dicha ley. Empecemos con las formas inferiores de vida animal y analicemos el modo en que son afectadas por la ley de la herencia social. Hace poco más de 30 años, poco después de empezar a examinar las principales fuentes de las que el ser humano reúne los conocimientos que lo convierten en lo que es, este autor descubrió el nido de un urogallo encrespado. El nido estaba colocado de tal manera que el ave madre podía verse desde una distancia considerable cuando se encontraba en él. Con la ayuda de un par de binoculares, observé de cerca al ave hasta que los polluelos salieron de nuevo. Dio la casualidad de que la observación de rutina diaria, se realizó solo unas horas después de que los jóvenes pájaros salieran del cascarón, de modo que, deseoso de saber qué ocurriría, este autor se acercó al nido. La madre de los polluelos permaneció cerca hasta que el intruso se encontraba a unos 3 metros de donde estaba ella y entonces encrespó las plumas, alargó un ala por encima de una de sus patas y se alejó cojeando, fingiendo estar lisiada. Al estar un tanto familiarizado con los trucos de las aves madre, el autor no la siguió, sino que, en lugar de eso, se acercó al nido a echar un vistazo a los pequeños. Sin mostrar la menor señal de miedo, estos lo miraron, moviendo sus cabecitas hacia un lado y hacia el otro. El autor alargó la mano y cogió a uno de ellos. Sin mostrar ningún temor, el polluelo permaneció en la palma de su mano. Volví a dejar al pajarito en su nido y me alejé a una distancia prudente para dar a la madre la oportunidad de regresar. La espera fue breve. Al cabo de poco rato empezó a acercarse al nido con cautela, hasta encontrarse a pocos centímetros de este, y entonces abrió las alas y como tan rápido como pudo, emitiendo una serie de sonidos similares a los de una gallina cuando ha encontrado algún bocado de alimento y desea llamar a su nidada para que participe de él. La madre reunió a los pajaritos y continuó estremeciéndose de una forma sumamente excitada, agitando las alas y encrespando las plumas. Uno casi podía entenderla mientras daba a sus polluelos su primera lección de defensa personal, mediante la ley de la herencia social. Criaturitas tontas, ¿es que no sabéis que los hombres son vuestros enemigos? ¡Qué vergüenza que hayáis dejado que os toque con sus manos! Es un milagro que no se os haya llevado y os haya comido vivos. La próxima vez que veáis a un hombre acercarse, no os dejéis ver. Tendeos en el suelo, corred bajo las hojas, id a cualquier parte para esconderos y no os dejéis ver hasta que el enemigo esté muy lejos. Los pajarillos escucharon el sermón con un intenso interés. Cuando la madre se quedó en silencio, el autor comenzó a aproximarse una vez más al nido. Cuando estaba a unos 2 metros de distancia de la cautelosa familia, la madre pájaro empezó a arrastrar el ala y a cojear como si estuviera lisiada con la finalidad de llevarlo hacia otra dirección. Este autor observó el nido, pero su mirada fue en vano. Los pequeños polluelos habían desaparecido. Habían aprendido rápidamente a evadir a su enemigo natural, gracias a su instinto. Una vez más, el autor se retiró, esperó a que la madre ave hubiera reunido a su familia, y luego salió para visitarlos, con resultados similares. Cuando se aproximó al lugar donde había visto a la madre por última vez, no había ni el menor rastro de los pequeños. Cuando era un niño, este autor capturó a un pequeño cuervo y lo convirtió en su mascota. El pájaro llegó a estar bastante satisfecho con su entorno doméstico y aprendió a realizar varios trucos que requerían una inteligencia considerable. Cuando el pájaro ya era lo bastante mayor como para volar, se le permitía ir a donde quisiera. En ocasiones, desaparecía durante varias horas, pero siempre volvía a casa antes del anochecer. Un día, unos cuervos salvajes se enzarzaron en una pelea con un búho en un campo cercano a la casa donde vivía el cuervo domesticado. En cuanto éste escuchó el cau, 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 de sus parientes salvajes, voló al techo de la casa y, dando muestras de una gran agitación, empezó a caminar de un extremo a otro de la casa. Finalmente, abrió las alas y voló hacia la batalla. El autor lo siguió para ver qué ocurría. En pocos minutos, encontró a su cuervo. Estaba posado en las ramas inferiores de un árbol y en una rama, justo encima de él, había 2 cuervos salvajes parloteando y caminando de un lado para otro, actuando de una forma muy parecida a cómo se comportan los padres enfadados al castigar a sus hijos. Cuando el autor se acercó, los 2 cuervos salvajes salieron volando.
Uno de ellos dio algunas vueltas en círculo alrededor del árbol, al tiempo que dejaba escapar un terrible chorro de lenguaje insultante, el cual sin duda, estaba dirigido a su inconsciente pariente que no había tenido la sensatez de volar mientras podía. Llamé a mi cuervo, pero no me prestó ninguna atención. Aquella noche regresó, pero no quiso ni acercarse a la casa. Se posó en una rama elevada de un manzano y habló en la lengua de los cuervos durante unos 10 minutos, comunicando, sin lugar a dudas, que había decidido regresar a la vida salvaje de sus compañeros. Luego se alejó volando y no volvió hasta 2 días más tarde, cuando regresó y habló un poco más en su lengua, pero manteniéndose a una distancia prudencial. Después de esto, se marchó y nunca más volvió. La herencia social, le había robado al autor un precioso animal doméstico. El único consuelo que recibió por la pérdida de su cuervo, fue pensar que había mostrado una gran deportividad al regresar para informarlo de su intención de partir. Muchos labradores habían abandonado la granja sin tomarse la molestia de esta formalidad. Es un hecho conocido que el zorro devora todo tipo de aves y animales pequeños, excepto a la mofeta. No es necesario explicar la razón por la cual la mofeta disfruta de esta inmunidad. Un zorro puede atacar a una mofeta una vez, pero nunca dos. Por este motivo, el pellejo de una mofeta clavado a un gallinero mantendrá a todos los zorros a una distancia prudencial, excepto a los muy jóvenes e inexpertos. El olor de una mofeta, una vez que se experimenta, ya nunca se olvida. Ningún otro olor se le parece ni remotamente. No está registrado que ninguna zorra madre haya enseñado jamás a sus cachorros a detectar el olor familiar de una mofeta y mantenerse alejados de él. Aunque todos los que conocen la idiosincrasia de los zorros saben que estos y las mofetas nunca buscan refugio en la misma cueva. Pero una lección es suficiente para enseñar al zorro todo lo que necesita saber sobre las mofetas. Mediante la ley de la herencia social que opera a través del sentido del olfato, una lección sirve para toda una vida. Se puede cazar una rana toro, con un anzuelo de pesca, adhiriéndole un pequeño trozo de tela roja, o cualquier otro objeto de dicho color y balanceándolo delante de sus narices. Es decir, se puede cazar a la rana de esta manera, siempre y cuando se quede enganchada la primera vez que muerda la carnada, pero si no se queda bien retenida y consigue escapar, o si siente la punta del anzuelo al morder pero no queda atrapada, jamás volverá a cometer el mismo error. Este autor pasó varias horas intentando sigilosamente enganchar a un espécimen particularmente deseable que había querido morder el anzuelo pero había fallado. Antes de saber que una sola lección de herencia social basta para enseñar a un humilde batracio que no debe meterse con los trocitos de franela roja. Hace tiempo, este autor tenía un precioso perro de raza Airedale, que le provocaba una infinita irritación por su costumbre de venir a casa con un pollito en la boca. Cada vez que lo hacía, se le quitaba el pollo y se le daba una tunda, pero sin resultado. A él le seguían gustando las aves de corral. Con el propósito de salvar al perro, si era posible, y como un experimento con la herencia social, el animal fue llevado a la granja de un vecino que tenía una gallina y algunos pollitos recién salidos del cascarón. A continuación, colocaron a la gallina en el granero y encerraron al perro con ella. En cuanto todos habían desaparecido de su vista, el perro se acercó lentamente a la gallina, olfateó el aire en su dirección una o dos veces, para asegurarse de que era el tipo de carne que estaba buscando, y luego dio un salto hacia ella. Mientras tanto, la gallina había estado haciendo su propia investigación, pues salió al encuentro del perro. Es más, se enfrentó a él con un revuelo de alas y patas que él nunca antes había experimentado. El primer asalto lo ganó claramente la gallina, pero un bonito pájaro gordo no iba a escapársele de las patas con tanta facilidad, pensó el perro. Entonces, retrocedió una distancia corta y luego volvió a la carga. Esta vez, la gallina se subió a su espalda, le clavó las garras en la piel, e hizo buen uso de su afilado pico. El perro se retiró a su esquina, buscando a todo el mundo, como si estuviera esperando oír a alguien hacer sonar la campana y anunciar la suspensión de la contienda hasta que él recuperase la orientación. Pero la gallina no quería tiempo para deliberar, hizo que su adversario saliera corriendo y demostró que conocía el valor de la ofensiva manteniéndolo lejos. No es extraño que lo que más tememos es aquello que nunca ocurre, que destruyamos nuestra iniciativa por miedo al fracaso, cuando en realidad el fracaso es un tónico de lo más útil, y debería ser aceptado como tal. Uno casi podía entenderla mientras perseguía al pobre Airedale de un rincón a otro.
produciendo una serie de sonidos rápidos que verdaderamente se asemejaban a las protestas de una madre enfurecida llamada a defender a sus hijos de los ataques de unos muchachos mayores. El aire Dale era un pobre soldado. Después de correr por el granero de una esquina a otra durante unos 2 minutos, se echó al suelo, lo más plano que podía, e hizo lo posible por protegerse los ojos con las patas. La gallina parecía estar haciendo un intento especial por picoteárselos. Entonces, el propietario de la gallina entró en el granero y la recuperó, o para ser más exactos, recuperó al perro, lo cual no pareció contar con la desaprobación del can. Al día siguiente, colocaron a la gallina en el sótano donde dormía el perro. En cuanto éste la vio, metió la cola entre las patas y corrió hacia un rincón. Nunca más intentó atrapar a una gallina. Bastó con una lección de herencia social, a través del sentido del tacto para enseñarle que, aunque perseguir gallinas podía ofrecer cierta diversión, también entrañaba muchos riesgos. Todos estos ejemplos, con excepción del primero, describen el proceso de reunir conocimientos mediante la experiencia directa. Observa la marcada diferencia entre los conocimientos reunidos a través de la experiencia directa y aquellos que se obtienen mediante la formación de los jóvenes por parte de los mayores, como en el caso del urogallo encrespado y sus polluelos. Las lecciones más impresionantes son aquellas que aprenden los jóvenes de los mayores, a través de métodos de enseñanza sumamente coloridos o cargados de emoción. Cuando la madre urogallo extendió sus alas, encrespó las plumas, agitándose como un hombre sufriendo de perlesía y se dirigió a sus crías de una forma sumamente excitada. Sembró en sus corazones el miedo al hombre de manera tal que nunca lo olvidaran. El término herencia social, tal como se utiliza en lo que atañe a esta lección, se refiere particularmente a todos los métodos mediante los cuales los padres, o quienes tengan autoridad sobre el niño, le enseñan una idea, un dogma, un credo, una religión o un sistema de conducta ética antes de que llegue a una edad en la que pueda razonar y reflexionar por sí solo, sobre tales enseñanzas, estimando la edad de dicho poder de razonamiento, digamos, entre los 7 y 12 años. Existen miríadas de formas de miedo, pero ninguna es más devastadora que el miedo a la pobreza y a la vejez. Llevamos nuestros cuerpos como si fuesen esclavos, porque tenemos tanto miedo a la pobreza que deseamos acumular dinero para la vejez. Esta forma corriente de miedo tiene tanto efecto sobre nosotros que hacemos trabajar en exceso a nuestros cuerpos y provocamos precisamente aquello que nos esforzamos por evitar. Qué tragedia ver a un hombre obligándose a trabajar duro cuando empieza a llegar al poste de los 40 años en la carretera de la vida, esa edad en la que apenas está empezando a madurar mentalmente. A los 40 una persona justo está entrando en la edad en la que es capaz de ver, comprender y asimilar la escritura de la naturaleza tal como aparece en los bosques, en los arroyos que fluyen y en los rostros de las personas y de los niños. Pero este miedo endiablado la impulsa de tal manera que se ciega y se pierde en el laberinto de los deseos en conflicto, pierde de vista el principio del esfuerzo organizado y, en lugar de asirse de las fuerzas de la naturaleza que son visibles a su alrededor y dejar que éstas la lleven a las cumbres del éxito, las desafía. Y éstas se convierten en fuerzas de destrucción. Quizá ninguna de estas grandes fuerzas de la naturaleza esté más disponible para el desarrollo del ser humano que el principio de la autosugestión. Pero el desconocimiento de esta fuerza está llevando a la mayoría de la raza humana a aplicarla de manera tal que actúa como un impedimento, y no como una ayuda. Enumeremos aquí los datos que nos muestran cómo tiene lugar la aplicación errónea de una gran fuerza de la naturaleza. He aquí un hombre que se encuentra con alguna decepción, un amigo resulta ser falso, o un vecino parece indiferente. Sin dilación decide, mediante la autosugestión, que no se puede fiar de ningún hombre y que todos los vecinos son desagradecidos. Estos pensamientos se instalan tan profundamente en la mente subconsciente que tiñen toda su actitud hacia los demás. Ahora, vuelve a lo que se dijo en la segunda lección acerca de que los pensamientos dominantes de una persona atraen a la gente que tiene pensamientos similares. Aplica la ley de la atracción y pronto comprenderás con claridad por qué el escéptico atrae a otros escépticos. Invierte el principio. Tenemos a un hombre que solo ve lo mejor en todas las personas con las que entra en contacto. Si sus vecinos parecen indiferentes, no se fija en esto, pues se ocupa de llenar su mente con pensamientos dominantes de optimismo, buen humor, y fe en los demás. Si la gente le habla de mala manera, él responde con suavidad. Mediante el funcionamiento de esta eterna ley de la atracción,
Atrae hacia sí mismo la atención de personas cuyos pensamientos dominantes y actitud hacia la vida armonizan con los suyos. Sigamos este principio un paso más allá. Aquí tenemos un hombre que ha recibido una buena educación y cuenta con la capacidad de prestar al mundo algún servicio necesario. En algún lugar, en algún momento, ha oído decir que la modestia es una gran virtud y que empujarse a sí mismo al frente del escenario en el juego de la vida huele a chamusquina. Entra sigilosamente por la puerta trasera y se sienta atrás, mientras que otros participantes en el juego de la vida avanzan valientemente hacia la parte delantera. Él se queda en la última fila porque teme lo que ellos puedan decir. La opinión pública, o aquello que él cree que es tal cosa, lo ha empujado hasta la parte posterior, y el mundo apenas se entera de que existe. Su educación no vale de nada porque él teme que el mundo se entere de que la ha recibido. Está sugestionándose continuamente, utilizando así la gran fuerza de la autosugestión en su propio detrimento, pensando que debe pasar inadvertido para no ser criticado, como si las críticas pudieran hacerle algún daño o vencer a su propósito. Tenemos a otro hombre que ha nacido en un hogar pobre. Desde el primer día que recuerda, ha visto signos de pobreza. Ha oído hablar de pobreza. Ha sentido la fría mano de la pobreza sobre sus hombros y ésta le ha impresionado de tal forma que la ha fijado en su mente como una maldición que debe soportar. De una manera bastante inconsciente, es víctima de la creencia de que, si naces pobre, siempre serás pobre, hasta que dicha creencia se convierte en el pensamiento dominante en su mente. Se asemeja a un caballo al que le ponen guarniciones y lo maltratan hasta que olvida que tiene el poder potencial para desprenderse de ellas. La autosugestión lo está relegando a la parte posterior del escenario de la vida. Al final, acaba convirtiéndose en alguien que siempre abandona. Su ambición ha desaparecido. Las oportunidades ya no se cruzan en su camino, si lo hacen, él no es capaz de verlas. Ha aceptado su destino. Es un hecho sabido que las facultades de la mente, al igual que los miembros del cuerpo, se atrofian y se extinguen si no se utilizan. La seguridad en uno mismo no es una excepción. Se desarrolla cuando es utilizada, pero, de lo contrario, desaparece. Una de las principales desventajas de la riqueza heredada es el hecho de que, con demasiada frecuencia, lleva a la inactividad y a la pérdida de la seguridad en uno mismo. Hace algunos años, la señora McLean dio a luz a un niño en la ciudad de Washington. Se decía que su herencia estaba en torno a los $100 millones. Cuando sacaban a pasear a este bebé en su cochecito, iba rodeado de niñeras, asistentes de niñeras, detectives y otros sirvientes cuya tarea consistía en asegurarse de que no le ocurriera nada malo. Durante el transcurso de los años esta vigilancia se mantuvo. El niño no tenía que vestirse solo, tenía sirvientes que lo vestían. Estos lo vigilaban mientras dormía y mientras jugaba. No se le permitía hacer nada que algún sirviente pudiera hacer por él. El niño creció y llegó a la edad de 10 años. Un día, estaba jugando en el jardín y vio que habían dejado abierta la verja de la parte trasera. En toda su vida, nunca había salido solo por esa verja y, por supuesto, eso era exactamente lo que deseaba hacer. En un descuido, cuando los sirvientes no estaban mirando, salió corriendo por esa verja y, antes de llegar al medio de la calle, fue atropellado por un automóvil y murió. Había utilizado los ojos de sus sirvientes hasta el punto que los suyos ya no le sirvieron como lo habrían hecho si él hubiese aprendido a utilizarlos. Tu trabajo y el mío son peculiarmente similares. Yo estoy ayudando a las leyes de la naturaleza a crear especímenes de vegetación más perfectos, mientras que tú, con la filosofía de las leyes del éxito, estás utilizando esas mismas leyes para crear especímenes más perfectos de pensadores. Luther Burbank. Hace 20 años, el hombre para el que yo trabajaba como secretario envió a sus 2 hijos a estudiar fuera. Uno de ellos fue a la Universidad de Virginia y el otro a un instituto en Nueva York. Parte de mi tarea era extender mensualmente un cheque de $100 para cada uno de ellos. Este era su dinero para gastos menores, y podían utilizarlo como quisieran. Recuerdo cuánto envidiaba a aquellos chicos cuando extendía esos cheques cada mes. A menudo me preguntaba por qué la mano del destino me había llevado a un mundo de pobreza. Podía mirar al futuro y ver que esos muchachos llegarían a ocupar posiciones elevadas en la vida, mientras que yo seguiría siendo un humilde oficinista. A su debido tiempo, los chicos volvieron a casa con sus títulos. Su padre era un hombre rico que tenía bancos, ferrocarriles, minas de carbón y otras propiedades de gran valor.
A los muchachos les esperaban unos buenos puestos como empleados de su padre, pero 20 años de tiempo pueden hacer malas pasadas de una forma cruel a aquellos que nunca han tenido que luchar. Quizá la mejor manera de expresar esta verdad sería diciendo que el tiempo ofrece a quienes nunca han tenido que luchar, la oportunidad de hacerse malas pasadas a sí mismos. En cualquier caso, estos dos muchachos trajeron a casa otras cosas, aparte de sus títulos. Regresaron con una capacidad muy desarrollada para beber grandes cantidades de alcohol, capacidad que desarrollaron gracias a los $100 que cada uno de ellos recibía todos los meses y que hacían que no tuvieran la necesidad de esforzarse. Su historia es larga y triste, y sus detalles no le interesarán, pero le interesará conocer su final. Mientras escribo esta lección, tengo sobre mi mesa un ejemplar del periódico que se publica en la ciudad donde viven estos muchachos. Su padre está arruinado y su costosa mansión, donde nacieron sus hijos, ha sido puesta a la venta. Uno de los chicos murió de delirium tremens, y el otro está en una residencia para enfermos mentales. No todos los hijos de los ricos acaban de una forma tan desafortunada, pero no obstante, aún es una realidad que la inacción lleva a la atrofia, y esta a su vez, provoca una pérdida de la ambición y de la seguridad en uno mismo. Y sin estas cualidades esenciales, una persona irá por la vida sobre las alas de la incertidumbre, del mismo modo que una hoja puede ser llevada de aquí para allá en el seno de vientos sin rumbo fijo. Lejos de ser una desventaja, tener que esforzarse es decididamente una ventaja. Ahora desarrolle esas cualidades, que de lo contrario, permanecerían eternamente inactivas. Muchas personas han encontrado su lugar en el mundo por haberse visto obligadas a luchar para subsistir desde una edad muy temprana en la vida. La falta de conocimiento de las ventajas de tener que luchar, ha impulsado a más de un padre a decir, yo tuve que trabajar duro cuando era joven, pero me ocuparé de que mis hijos lo tengan fácil. Pobres criaturas inconscientes. Tenerlo fácil suele resultar ser la mayor desventaja que un hombre o una mujer pueda experimentar. Hay peores cosas en este mundo que verse obligado a ponerse a trabajar prematuramente en la vida. La ociosidad forzosa es mucho peor que el trabajo forzoso. Verte obligado a trabajar y a hacerlo lo mejor que puedas, cultivará en usted la templanza, el autocontrol, la fuerza de voluntad, la satisfacción y tantas otras virtudes que el holgazán nunca conocerá. No tener necesidad de luchar, no solo produce la debilitación de la ambición y de la fuerza de voluntad, sino que, además, instala en la mente de la persona un estado de letargo que conduce a la pérdida de la seguridad en sí misma, lo cual es aún más peligroso. La persona que deja de luchar porque el esfuerzo ya no es necesario está aplicando, literalmente, el principio de autosugestión para minar el poder de su propia seguridad en sí misma. Al final acabará cayendo en un estado mental en el que realmente verá con mayor o menor desprecio a la persona que está obligada a seguir adelante. La mente humana, si me perdonáis la insistencia, puede compararse a una batería eléctrica. Puede ser positiva o negativa. La seguridad en uno mismo es la cualidad con la que la mente se recarga y se vuelve positiva. Apliquemos esta línea de razonamiento al arte de vender y veremos cuál es el papel que desempeña la seguridad en uno mismo en este gran campo de acción. Uno de los más grandes vendedores que este país ha conocido jamás había trabajado previamente en la redacción de un periódico. Valdrá la pena que analices el método mediante el cual se ganó el título de el principal vendedor del mundo. Este hombre era un joven tímido con una naturaleza algo reservada. Era una de esas personas que cree que es mejor entrar sigilosamente por la puerta trasera y sentarse en la parte de atrás en el escenario de la vida. Una noche, asistió a una conferencia sobre el tema de esta lección, la seguridad en uno mismo, y quedó tan impresionado que abandonó la sala de conferencias con la firme determinación de salir de la rutina a la que se había dejado arrastrar. Fue a ver al director comercial del periódico, solicitó un puesto como representante publicitario y empezó a trabajar a comisión. Todos en la oficina esperaban verlo fracasar, pues este tipo de ventas requiere de un tipo de habilidades sumamente positivas. Él se retiró a su despacho y elaboró una lista de un determinado tipo de comerciantes a los que tenía intención de llamar. Se podría pensar que, naturalmente, hará una lista de los nombres de las personas a las que creía que les podría vender con el menor esfuerzo, pero no hizo nada de eso. Puso en su lista únicamente nombres de comerciantes a los que otros representantes habían llamado sin conseguir obtener ni una venta. Antes de hacer la primera llamada, se fue a un parque,
Sacó su lista de 12 nombres, la leyó unas 100 veces, diciéndose lo siguiente mientras leía: me comprarás un espacio publicitario antes de fin de mes. A continuación, empezó a hacer sus llamadas. El primer día cerró tratos con 3 de los 12 imposibles. Durante el resto de la semana hizo ventas con 2 más. Al final del mes había abierto cuentas publicitarias con todos, con excepción de uno de los comerciantes que tenía en la lista. El mes siguiente no hizo ninguna venta, porque no realizó ninguna llamada, excepto a aquel comerciante obstinado. Cada mañana, cuando abría la tienda, él estaba ahí para entrevistarse con dicho comerciante y cada mañana el hombre le respondía no. El comerciante sabía que no iba a comprar un espacio publicitario, pero el joven hacía oídos sordos. Cuando el comerciante le decía que no, él no lo oía, sino que seguía yendo a verlo. El último día del mes, después de haberle dicho a este persistente joven que no en 30 ocasiones consecutivas tuvo lugar este diálogo entre ambos. Mire, jovencito, usted ha desperdiciado todo un mes intentando hacerme una venta, ahora bien, lo que yo quisiera saber es por qué ha perdido su tiempo. No he perdido mi tiempo en absoluto, replicó él. He estado asistiendo a la escuela y usted ha sido mi maestro. Ahora conozco todos los argumentos que un comerciante puede plantear para no tener que comprar y, además de eso, he estado entrenándome en la autoconfianza. Entonces el comerciante dijo: le confesaré algo. Yo también he estado yendo a la escuela y usted ha sido mi maestro. Me ha enseñado una lección de perseverancia que vale mucho dinero para mí, y para mostrarle mi aprecio le voy a pagar sus honorarios como profesor haciéndole una solicitud de un espacio publicitario. Y así fue como consiguió la mejor cuenta publicitaria del Philadelphia North American. Asimismo, esto marcó el inicio de una reputación que convirtió al joven en millonario. Nadie puede convertirse en un gran líder de la humanidad, a menos que haya bondad en su propio corazón y dirija con sugerencias y amabilidad, en lugar de hacerlo por la fuerza. Tuvo éxito porque robusteció deliberadamente su propia mente con la suficiente seguridad en sí mismo para convertirla en una fuerza irresistible. Cuando se sentó para confeccionar esa lista de 12 nombres hizo algo que el 99% de la gente no habría hecho, eligió los nombres de las personas a las que creía que sería difícil hacerles una venta, porque comprendió que, de la resistencia que encontraría al intentar venderles, obtendría fuerza y seguridad en sí mismo. Fue uno de los pocos que entendieron que todos los ríos y algunos hombres no son rectos porque siguen el de la menor resistencia. Voy a desviarme y a romper aquí la línea de pensamiento por unos momentos para apuntar unos consejos para las esposas de los hombres. Recuérdalo, estas líneas están dirigidas únicamente a las esposas y no se espera que los maridos lean lo que se dice aquí. Habiendo analizado a más de 16.000 personas, la mayoría de las cuales eran hombres casados, he aprendido algo que puede ser de valor para las esposas. Permitidme que exprese mis pensamientos en estas palabras. Tiene en su interior el poder para despedirse cada día de su marido cuando se va a su trabajo, a su negocio, a ejercer su profesión, transmitiéndole un sentimiento de seguridad en sí mismo, que le hará avanzar con éxito por los momentos difíciles del día y hará que por la noche vuelva a casa sonriente y feliz. Un conocido mío del pasado se casó con una mujer que tenía una dentadura postiza. Un día, a su esposa se le cayó la dentadura y la placa se rompió. El marido recogió los pedazos y empezó a examinarlos. Mostró tanto interés en ellos, que su mujer le dijo: podrías fabricar una dentadura como esa si te decidieras a hacerlo. Este hombre era un granjero cuyas ambiciones nunca lo habían llevado más allá de las fronteras de su pequeña granja, hasta que su esposa hizo aquel comentario. Ella se acercó a él, apoyó su mano sobre el hombro de su marido y lo animó a que intentara dedicarse a la odontología. Finalmente lo convenció para que empezara la formación y se convirtió en uno de los dentistas más importantes y exitosos del estado de Virginia. Lo conozco bien, porque es mi padre. Nadie puede predecir las posibilidades de éxito que le esperan a un hombre que es respaldado por su esposa, y animado a tener iniciativas cada vez más grandes y mejores. Pues es sabido que una mujer es capaz de estimular a un hombre de tal manera que éste realizará hazañas casi sobrehumanas. Es su derecho y su deber animar a su marido e instarlo a ir adelante en iniciativas dignas, hasta que encuentre su lugar en el mundo. Usted, más que cualquier otra persona en el mundo, puede inducirlo a realizar un mayor esfuerzo. Hágale creer que nada dentro de lo razonable está fuera del alcance de su capacidad de realización,
y le habrá hecho un favor que tendrá un gran alcance para ayudarlo a ganar en la batalla de la vida. Uno de los hombres más exitosos en su especialidad en Norteamérica atribuye todo su éxito a su esposa. Cuando estaban recién casados, ella escribió un credo que él firmó y colocó sobre su escritorio. He aquí una copia del credo. Creo en mí mismo. Creo en quienes trabajan conmigo. Creo en mi patrón. Creo en mis amigos. Creo en mi familia. Creo que Dios me proporcionará todo lo que necesito para tener éxito si me esfuerzo por ganármelo mediante un servicio fiel y honesto. Creo en la oración y nunca cerraré los ojos para dormir sin haber rezado para recibir orientación divina con la finalidad de ser paciente con los demás y tolerante con quienes no creen como yo. Creo que el éxito es el resultado del esfuerzo inteligente y que no depende de la suerte ni de prácticas astutas, ni de engañar a los amigos, a otras personas o a mi jefe. Creo que obtendré de la vida exactamente lo que invierta en ella, y por lo tanto, tendré cuidado de comportarme con los demás como me gustaría que ellos actuaran conmigo. No hablaré mal de las personas que no me gustan. No despreciaré mi trabajo, sin importar lo que vea hacer a los demás. Ofreceré el mejor servicio del que soy capaz, porque me he comprometido a tener éxito en la vida y sé que el éxito siempre es el resultado de un esfuerzo consciente y eficiente. Por último, perdonaré a quienes me ofendan porque soy consciente de que en ocasiones yo también ofenderé a otras personas y necesitaré su perdón. Firmado. La mujer que escribió este credo era una psicóloga práctica de primera categoría. Con la influencia y la orientación de una mujer así como compañera, cualquier hombre puede alcanzar un éxito destacable. Analice este credo y notará con qué libertad se utiliza el pronombre personal. Comienza con una afirmación de seguridad en uno mismo, lo cual es perfectamente adecuado. Ninguna persona podría hacer suyo este credo sin desarrollar una actitud positiva que atraiga hacia ella a personas que la ayudarán en su camino por el éxito. Este sería un credo espléndido para ser adoptado por todos los vendedores. Adoptarlo no le vendría nada mal a sus oportunidades para el éxito. Debe practicarlo. Leerlo una y otra vez hasta que se lo sepas de memoria. Luego repítalo al menos una vez al día hasta que lo haya convertido, literalmente, en su estructura mental. Tenga una copia del texto ante usted, como un recordatorio diario de su compromiso de practicarlo. Con ese gesto, estará haciendo un uso eficiente del principio de la autosugestión como un medio para desarrollar la seguridad en sí mismo. No importa lo que otros puedan decir sobre su procedimiento. Solo recuerde que tener éxito es asunto suyo y que este credo, si lo domina y lo aplica, será de gran ayuda para usted. En la segunda lección aprendió que, cualquier idea que fije con firmeza en su mente subconsciente, mediante la repetición de una afirmación se convierte automáticamente en un plan, o anteproyecto, que utiliza un poder invisible, para dirigir sus esfuerzos hacia la consecución del objetivo mencionado su plan, es decir, su claro objetivo principal. También ha aprendido que el principio a través del cual puede fijar en su mente cualquier idea que elija, se denomina autosugestión, lo cual quiere decir, simplemente, una sugestión que le da a su propia mente. Este era el principio de autosugestión en el que Emerson estaba pensando cuando escribió, nada puede proporcionarle la paz, excepto usted mismo. Sería bueno que también recordara que nada puede proporcionarle el éxito, excepto usted mismo. Ciertamente, necesitará la cooperación de otras personas si aspiras a conseguir un éxito de gran alcance, pero nunca obtendrá esa cooperación a menos que vitalice su mente con la actitud positiva de la seguridad en sí mismo. Quizás se haya preguntado por qué unas pocas personas ascienden a puestos bien remunerados mientras que otros individuos de su entorno, con la misma formación y que aparentemente trabajan tanto como ellas, no avanzan. Elige a dos personas cualesquiera, de estos dos tipos, y estúdielas, y verá que la razón por la que una avanza y la otra permanece inmóvil le resultará bastante evidente. Descubrirá que la que avanza cree en sí misma. Descubrirá que respalda esta creencia con una acción tan dinámica y decidida que hace saber a los demás que cree en sí misma. También notará que esta seguridad en sí misma es contagiosa, impulsora, persuasiva y que atrae a los demás. También encontrará que la persona que no avanza, muestra claramente con la expresión de su rostro, la postura de su cuerpo, su falta de energía en su caminar, la forma como se expresa, que carece de seguridad en sí misma. Nadie prestará mucha atención a una persona que no tiene seguridad en sí misma.
No atrae a los demás porque su mente es una fuerza negativa que repele, en lugar de atraer. Si quiere que una cosa se haga bien, llame a una persona muy ocupada para que la haga. Las personas muy ocupadas suelen ser las más esmeradas y concienzudas en todo lo que hacen. En ningún otro ámbito es tan importante la seguridad en uno mismo, o la falta de ella, como en el ámbito de las ventas, y no hace falta ser un analista del carácter para determinar, en cuanto ve a un vendedor, si posee la cualidad de la seguridad en sí mismo. Si la tiene, las señales de su influencia estarán inscritas en todo su ser. Le inspirará confianza en él, y en el producto que está vendiendo mientras habla. Ahora llegamos al punto en el que está preparado para aprender el principio de la autosugestión, y hacer un uso directo de él, a fin de desarrollarse y convertirse en una persona positiva, dinámica, y segura de sí misma. Debe copiar esmeradamente la siguiente fórmula, firmarla y aprenderla de memoria.